Ministra, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, nosotros Bueno, me decíamos alegro. en la semana que hablar del piquete aéreo tenía una complejidad distinta quizá a lo que había pasado con el piquete callejero, ¿no? Que la verdad hoy no se ven. Creo que una combinación de factores, la decisión política del Ministerio de Seguridad que usted encabeza, las denuncias judiciales, en fin, muchas cuestiones que confluyeron. Y en lo aeronáutico parecía más complejo porque hay, bueno, regulaciones internacionales. Sin embargo, bueno, se pudo poner orden. Después vino la negociación con los gremios combativos. Bajaron algunos privilegios, yo le llamaría, ellos le llaman beneficios históricos que tenían. Y eso me parece que habla de un tiempo político también. No sé cómo lo ha vivido usted. Sí, la verdad es que cuando nosotros hablamos de que la Argentina necesitaba orden público, hablábamos en un sentido general. Quizás siempre reducíamos ese orden público a los tradicionales piquetes que durante 25 años nos hicieron la vida imposible, ¿no? Y nadie se animó a avanzar. En consecuencia, este avance tan rápido sobre los piquetes comenzaron a ponernos en la agenda otros temas que me parecen realmente importantes y con mucho peso. Haber logrado que la Policía de Seguridad Aeroportuaria eh, entre en los aeropuertos, cuando la gente estaba adentro de los aviones, hacía algunos más de 2 o 3 horas, entre los aeropuertos, mueva las escaleras, baje la gente, 1.500 personas que bajaron de los aviones. Al otro día maneje los micros para que las personas pudieran llegar hasta los aviones, desregulando a la vez esta empresa monopólica que tanto daño le ha hecho a la Argentina durante tanto tiempo, que es Intercargo. Intercargo, ¿no? Que era la dueña de cuándo y cómo subían las rampas y los precios internacionales para las compañías. Así que creo que son una serie de medidas que se han tomado y creo que los gremios anotaron que esta vez venía muy en serio, que no íbamos a dar marcha atrás, y creo que eso se vislumbró en que rápidamente comenzaron una negociación histórica, que es, bueno, aceptar condiciones laborales que no son, como usted dice, beneficios, son los privilegios que la mayoría de las empresas aéreas para poder funcionar, para ser competitivas, para tener buen servicio, necesitan, y para tener seguridad, que es lo fundamental en los aviones, necesitan poder ganar dinero, porque si son subsidiadas por el Estado es muy fácil. En consecuencia, hay reglamentaciones internacionales que Argentina estaba sobregirada en esto, en cuanto a la cantidad de personal por avión, en cuanto a los privilegios en el uso de los pasajes, en una cantidad de medidas que, Sí, sí, los bueno, se remises, está cuando empezaba a correr la hora de trabajo, ¿no? Que era desde el momento que salían de la casa y no exactamente. desde el momento que llegaban al aeropuerto. No obstante, la decisión del gobierno es avanzar en el proceso privatizador, ¿no? Por supuesto tiene que pasar por el Congreso. Bueno, sí, porque realmente, digamos, nosotros consideramos, y esto es un tema que se ha discutido muchas veces, que todo aquello que lo puedan hacer los privados, lo tienen que hacer los privados. Si uno mira hoy, la mayoría de las compañías aéreas en Latinoamérica son compañías aéreas privadas, desde la TAM hasta lo que eran las eh, aerolíneas que se llamaban de bandera, como Avianca, como las brasileras, son todas empresas privadas que brindan el servicio y con distintas condiciones, algunas que valoran el servicio, otras que valoran el precio, las famosas low cost. Entonces, eso genera mercados para distintos bolsillos, que es muy importante porque en un país que es el nuestro, es el octavo país en territorio del mundo, el octavo país más grande del mundo, imagínese que el avión es imprescindible. Y esto además se ha acompañado con una estrategia para que los micros puedan acceder a los aeropuertos que antes no podían acceder. Entonces, si usted, por ejemplo, toma un vuelo a Bahía Blanca, Ujú. el micro lo espera en plataforma y lo lleva a Carmen de Patagones, que está a 200, 220 kilómetros. Entonces,
los micros de larga distancia, que ya eran carísimos y además se pasaba 24 horas en un micro, ahora van a empezar a tener posibilidades de negocios razonables porque van a poder hacer distancias más cortas que los hacen viables, porque si no eran inviables por la cantidad de combustible y demás, los hacen viables y va a permitir que la gente haga, cualquier compañía haga un acuerdo con una empresa de transporte y le vendan todo junto, Claro, como ¿no? paquete, como un paquete. Como un paquete, le Claro. venden por el precio del avión más el micro y lo lleva hasta su ciudad. Ujú. Porque bueno, hay ciudades que están a 200, Sí, sí. 300 kilómetros de un aeropuerto y que entonces van a poder tener este sistema que se va a ir acomodando y las empresas de micro se van a ir acomodando a este sistema que existe en muchas partes del mundo, en algunas con micros, en otras con trenes. Bueno, nosotros no tenemos tantos trenes como para hacer esto, pero es un sistema mucho más moderno y ágil de Y más transporte eficiente. Patricia, esta semana y también mucho la más discusión, eficiente. sí, la discusión que está sobre la mesa es el tema de Cristina, el doble conforme de la justicia y su jubilación de privilegios, los dos beneficios, lo que todos conocemos como jubilación de privilegio, ¿no? Eh, ¿qué posición tiene usted? Yo la intuyo, la conozco, pero respecto de la discusión jurídica que se está dando, pues la decisión del gobierno política la hemos escuchado de boca del presidente y del vocero. ¿Qué posición tiene usted? Bueno, a ver, mi posición es la posición que sucede a cualquier persona que es detenida. Cualquier persona que es detenida o que es condenada, en este caso por el Tribunal de Casación, nuestro máximo tribunal de casación penal, es decir, la mayoría de las causas en la Argentina terminan en casación penal, ¿no? Es Ujú. decir, no o terminan en el juicio oral. Sí. En este caso llegará a la Corte porque es una expresidenta y una ex vicepresidenta de la Nación. Pero si no, la mayoría de los casos, digamos, de defraudación al Estado, de, digamos, incompatibilidad en el uso de los fondos públicos, no llegan a la última instancia que es la Corte. En consecuencia, acá ya el Tribunal de Casación ha ratificado una condena que comenzó con los fiscales, siguió con los jueces, fue al tribunal oral y ahora el tribunal de casación. Y cualquier persona que tiene una condena pierde todos los beneficios, tanto los beneficios políticos como las posibilidades políticas. No votan, no pueden, aquellos que están, digamos, encerrados, no gozan de privilegios o no pueden gozar de privilegios. Así que me parece que el tema es la igualdad ante la ley. No es una venganza, no es la igualdad ante la ¿Y ley. van a avanzar en El otros que las casos hace las también paga. para que no quede discrecional la decisión de es Cristina nada más? ¿Hay otros casos que podrían también objetarse de No sé jubilaciones qué de casos privilegio? hay, no sé qué casos hay, porque no conozco. Por ejemplo, eh, nadie recuerda, pero De la Rúa fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y fue absuelto con una crítica muy fuerte a lo que fue el proceso judicial que sufrió Fernando de la Rúa, eh, Hablamos del que caso de los inclusive, sobornos en el Senado, de los supuestos sobornos, etcétera. exactamente, Sí, sí. bueno, no, supuestos sobornos terminó, No, digo, me digamos, la refiero a que Corte la gente Suprema. recuerde, porque era la causa de los sobornos del Senado, de Ponta Cuarto, etcétera. Si no, no se Bueno, sabe de qué está nos bien, referimos. pero es perfectamente. Usted recuerda eso, pero no fueron supuestos sobornos, porque la Corte Suprema de Justicia terminó, después de mucho sufrimiento, porque lo daban por culpable, terminó, digamos, absolviéndolo en todos los cargos a Fernando de la Rúa. En la misma corte que tenemos ahora, no estamos hablando de otra corte. Y esa corte inclusive mandó a decir que el juez que había estado a cargo de la causa, que ahora no recuerdo quién era, Doctor Rafecas. planteó que debía revisar su forma de actuar porque había muchas cosas inconsistentes. Entonces, no sé, Dualde no creo que haya No, tenido una condena efectiva. Bullrich, María ¿Y Fitzpatrick. Menem? ¿Y en el Sí. caso Claro, de el caso de Menem? Zulema Yoma, que Menem fue Bueno, yo no condenado sé si, por pero fue casación. condenado hasta la última instancia en la Tiene Corte la misma Suprema como situación quedó. que Cristina, porque tuvo una condena Bueno, confirmada por casación. Bueno, en ese caso no sé cómo
cómo está avanzado en la Corte y cuál es la decisión que pueden tomar. Yo no estoy en esa área, así que no voy a plantear algo que no me corresponde plantear. Por otro lado, me parece que es un caso distinto, ¿no? Una persona que está viuda, que está sola, que está viuda, no sé, no quiero opinar sobre algo que no me corresponde, pero no creo que sea un caso asimilable porque no terminó sus instancias judiciales. En ese momento las podía haber. Además, el gobierno de ese momento no lo hizo. Entonces, también hay que pensar que las cosas no son retroactivas en nuestra historia, ¿no? Entonces, si el gobierno no lo hizo en su momento, bueno, no le toca a este gobierno le tocan las cosas que este gobierno tiene que resolver. Sí, ahora Igual, hay que ver si encuentra algún juez, ¿qué es lo Cristina, que le dé la razón a ella y que objete y deje sin ningún valor lo que el gobierno ha decidido, que es quitárselos los beneficios, sí, ¿no? sin duda, la característica del gobierno es cumplir los fallos judiciales sin discutirlos. Así que cualquier fallo judicial que venga, El gobierno lo va a respetar. Por supuesto, totalmente, absolutamente. Como lo ha hecho hasta ahora en todos los fallos. Patricia, te llevo a otro tema que fue también noticia el día de ayer, otra decisión del ministerio de Sandra Petovelo, pero que pareciera reflejar un espíritu que trasciende su ministerio, que es esto de despolitizar las oficinas públicas respecto de iconos, carteles, bustos, etcétera, etcétera, excepto en oficinas personales donde cada uno puede tener la foto o la estatua que quiera de su familia, de su ídolo político o artístico. ¿Cómo lo ves? ¿Esto se conversó en algún lado del gabinete? ¿Qué opinás? ¿Qué ves hacia adelante? Que también se está hablando del famoso edificio histórico de lo que era el Ministerio de Obras Públicas, donde está la figura de Eva Perón, y hasta del propio edificio también. ¿Qué pensás al respecto, Patricia? Bueno, a ver, respecto al edificio, recuerdo ya hace muchos años haber presentado un proyecto para sacar ese edificio, porque ese edificio arruina la perspectiva de una de las avenidas más lindas del mundo, que es la 9 de Julio. Me parece que no hay que pensarlo por el cartel, sino que hay que pensar por la ciudad. La ciudad tiene una avenida que tiene una perspectiva impresionante y que está totalmente cortada por un edificio viejo, que no es funcional, que no tiene ninguna razón de ser estar en el medio de una calle. Así que desde esa perspectiva creo que es un edificio a sacar. Y operativamente, ¿cómo se instrumentaría? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, digamos? eso yo esto Claro. lo he leído en el diario, no lo he conversado con nadie, así que no sé si esto es una información, si esto es una decisión, Exacto. así que no quiero decir nada respecto a esto porque lo único que yo lo leí por el diario, es decir, yo no sé si pero lo será de las figuras discutido. políticas en las Bueno, oficinas a mí públicas, eso me sí. parece, a mí Claro, eso me parece bien. Y yo les voy a contar algo que no sé si es algo característico. Digamos, siempre en las oficinas públicas está el presidencia manda los retratos del presidente. Ujú. En este gobierno no se ha mandado el retrato del presidente. Y eso me parece que es, no sé si es porque es una decisión, pero yo lo noté desde el primer día. Dije, bueno, vendrá mañana, vendrá pasado. Ya pasaron 11 meses y todavía no llegó. ¿Será que no llega? ¿Será una estrategia? El presidente Bueno, es Milei que no está bien no quiere sustituir un personalismo por personalizar. otro. Claro, si vamos a cuestionar Por los eso, personalismos, no sustituir un exactamente. personalismo por otro sería coherente. Claro, es decir, las personas muchas veces ponen la foto de su jura, pero la foto oficial que siempre los presidentes repartían para las oficinas públicas, en este caso no nos las han repartido. Entonces, no sé si es hoy lo estaba pensando, no sé si es una decisión, no se la pregunté al presidente ni a Karina, pero son 11 meses, ¿no? Es decir, si hubiera, digamos, me parece que es más bien una decisión de no personalizar, de saber que uno es transitorio,
Y bueno, después por supuesto hay ciertas tradiciones en Argentina, como es el busto de los presidentes, pero esas son otras cosas, Bullrich. cosas distintas a tener en cada oficina una foto del presidente. Bullrich, Mariel Fitzpatrick la saluda, le hago una pregunta más referida a su ¿Cómo le va? área, que quería consultarlo. ¿Cómo está el tema particularmente vinculado al tema de los grupos narcos en Rosario y los líderes narcos presos? ¿Cómo está el tema del uso de celulares en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y puntualmente si se bloqueó, si se puede, digamos, si el gobierno avanzó en el bloqueo de la señal para que no puedan usar celulares dentro de la cárcel? ¿O cómo es el régimen actualmente para estos líderes narcotráfico peligrosos, de alto riesgo, que están detenidos en cárceles federales? Si nos podía actualizar de cómo está ese tema. Sí, en el sistema de alto riesgo, donde tenemos en este momento más de 150 presos, que no solamente son de Rosario, hay de la provincia de Buenos Aires que nos han mandado, hay de Mendoza, hay de Córdoba, las provincias van mandando a los presos más peligrosos a las cárceles federales y a este sistema de alto riesgo. Ese sistema está total y absolutamente controlado, lo controlamos 2, 3 veces por semana con distintas fuerzas. ¿No pueden Algunas usar veces va la celulares los prefectura. presos de alto riesgo? No solo no pueden usar celulares, sino que el teléfono público lo pueden usar solamente bajo un estricto horario a 1 o 2 teléfonos, de acuerdo a la realidad de cada uno, y si han cometido eh, algún delito por el teléfono, se les corta totalmente. Así que hasta el teléfono público, y por supuesto con la anuencia de los fiscales y de los jueces, ¿no? Así que en ese sentido tenemos un control total. En el resto de la cárcel todavía, le digo que no tenemos un control total. Estamos haciendo pruebas con un sistema muy, muy interesante que, digamos, no le voy a dar las características técnicas para no avivar a los presos, pero es un sistema muy interesante que se utiliza en El Salvador, y que es lo más efectivo que existe en el mundo. Ya hicimos pruebas técnicas, estamos terminando las pruebas técnicas como para comenzar en Ezeiza, que es donde tenemos la mayor concentración de presos, y Marcos Paz, las 2 cárceles que hay en Marcos Paz, comenzar a utilizar un sistema de inhibición total y absoluta de las señales en las cárceles. Así que estamos avanzando, hay que hacer pruebas técnicas para que funcione, pero realmente todavía no podemos decir que el resto de la cárcel está cero celular, porque le estaría mintiendo, pero no solamente tratamos de controlar, sino que ahora estamos ya por terminar un proceso conjuntamente con las compañías telefónicas para tener cero señal dentro de las cárceles. Patricia, una consideración más política, porque esta semana, bueno, la presencia del presidente Milei con Donald Trump es una señal política importante a nivel internacional también. Y se da en la misma semana en la que el PRO saca un comunicado diciendo Argentina vota en soledad contra el resto de la humanidad, que fue muy duro. ¿Cómo contrasta ambas cuestiones? Bueno, yo quisiera que el canciller explique algunos votos, porque me parece que ha habido algunas confusiones, así que esperen algunos temas, algunas aclaraciones del canciller, porque me parece que no es como está planteando el PRO. Yo lo he hablado en particular con mucha gente del PRO, sobre todo respecto a los temas de violencia, pero bueno, será el canciller el que tendrá la palabra. Ah, o sea, usted dice que va a haber una explicitación, porque el comunicado del PRO, el último, tenía que ver con el tema de los derechos de las mujeres y las niñas, incluso había habido una Sí, justificación del voto por parte de Nahuel Sotelo, pero usted dice que va a venir una explicación por parte del canciller Wertheim. Vamos a esperar al canciller que hable. Bueno. Imagínese el canciller, a ver, llegó, pasaron las elecciones en Estados Unidos, se fue a Estados Unidos, tuvo que mudarse de Estados Unidos. Bueno, está tratando de ordenar todo y bueno, esperemos un poquito
que terminen los procesos, porque estos ni siquiera son procesos de votación en las Naciones Unidas, son procesos previos a las votaciones en Naciones Unidas. Así que vamos a escuchar al canciller, que seguramente va a tener cosas importantes para decir. ¿Alguna explicación o rectificación? No, yo no voy a hablar, no Ok. quiero hablar por lo que no me corresponde, pero me parece que va a dejar en claro conceptos claros de nuestro gobierno. Bien, y lo último, Patricia, porque bueno, le agradecemos Sí. mucho el contacto, pero el programa termina, nos quedaríamos charlando de un par de temas más. La dureza del comunicado del PRO, ¿cómo la lee en relación a, bueno, cómo contrasta con el acuerdo parlamentario que hasta ahora sigue funcionando y bien? Bueno, a ver, eh, el tema es cuando alguien busca la diferenciación permanente, eh, lo que tiene que hacer es tratar de buscar el pelo en la leche, ¿no? Bueno, si en vez de ver que el país tiene 2,7 de inflación, la inflación más baja inesperable, que no tenemos déficit, que estamos en una baja del 65% en todo Rosario y del 76% de los homicidios, que tenemos paz social como nunca, que hemos hecho el ajuste más importante de la historia con paz social, que estamos cambiando y desregulando todo el país. Si en vez de mirar eso, digamos, nos ocupamos de cosas pequeñas, cuando por otro lado hay gente muy importante que viene del PRO, que hoy está manejando cuestiones estratégicas, digamos, como es el caso de nuestro representante en el G20, que es Federico Pinedo. Ujú. Entonces, yo creo que hay que mirar más la película que tratar de que la política sea siempre la diferenciación. Pero bueno, yo he hablado con la mayoría de la gente del PRO y la mayoría están muy alineados con los cambios que está haciendo el gobierno. Así que estoy convencida que quieren apoyar y han apoyado en las votaciones, y muchas veces muchos diputados han impulsado a todos a este cambio. Así que yo, imagínense, que tengo una relación permanente con toda la gente del PRO Ujú. y sé cómo piensan. Gracias, Patricia, he sido muy amable. Un abrazo, chao.